Buenas con todos ustedes. Les habla el profesor Carlos Aquino Rodríguez y los voy a acompañar en este curso de Historia de Asia Contemporánea. Permítanme compartir una presentación en PowerPoint. Esta es la primera parte del curso. Son 4 partes, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con esta primera. Bien, brevemente, ustedes quizá ya lo habrán pasado a mi currículo, pero solo quiero decirles que yo soy profesor de la Economía de la Universidad de San Marcos, hice maestría y doctorado en Japón, también soy director del Centro de Estudios Asiáticos de la universidad, y si quieren mayor material sobre el tema, porque yo enseño en la Universidad de San Marcos Seminario de Economía Asiática, Desarrollo Comparado hacia Latinoamérica, aparte de Economía Internacional, que es mi especialidad en realidad, ¿no? Veo todo lo que es comercio internacional, desarrollo económico del Asia Oriental, relaciones hacia Latinoamérica, hacia Perú. Entonces pueden ver en mi blog, en mi Facebook, y también en la página de Facebook, o el blog, o la página web del Centro de Estudios Asiáticos, ¿verdad? Bien, entremos entonces de lleno al tema. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta primera parte? Ahí está el temario. Vamos a ver principalmente 3 temas, ¿no? ¿Cuál fue las razones de la incursión europea en Asia? La colonización inglesa en la India y la disputa europea por el sudeste asiático. Y obviamente, como está también en el sílabo, la idea es comprender cuál es la situación del Asia previa a la llegada de los europeos y por qué justamente los europeos pudieron colonizar gran parte del Asia, ¿verdad? Y ahí está la lectura, recomendadas, obligatorias, y el foro de discusión también. Bien, a modo de introducción podemos decir lo siguiente, ¿no? En realidad, Europa fue el continente que empieza primero el proceso de modernización y cuyo impacto se ha sentido en todo el mundo, ¿no? A partir del siglo XVI, XV, XVI en adelante, ¿no? Particularmente en el siglo XVI, como vamos a explicar, en el caso específico de Asia, en el siglo XVI empieza un proceso de colonización que se vio en todo el mundo, ¿no? Y que también afectó a nosotros en el continente americano, ¿no? ¿Qué es lo que permitió esto? Bueno, no tengo mucho tiempo para explicar porque no es el tema, pero una cosa clave es obviamente el poderío militar que tiene, la superioridad militar que alcanzó a partir del XVI sobre cualquier otra región. Pero no solo eso, sino la capacidad de desplazar ese poderío militar a través de la armada, ¿no? A través de la construcción de grandes barcos, poner cañones ahí, por ejemplo, y navegar hacia todo el mundo. También podemos encontrar como un antecedente de la expansión de las potencias europeas en Asia y en el mundo en particular, cuando en 1494, por el Tratado de Tordesillas, vamos a mostrar un mapa después, el mundo a descubrir, después que Colón había descubierto el continente americano en 1492, y Portugal le seguía los pasos, para evitar un conflicto entre estas 2 potencias, el Tratado de Tordesillas de 1494 divide el mundo a descubrir entre estos 2 países. Un tratado que había sido negociado incluso con la mediación del Papa Alejandro VI. En esa época, pues, la Iglesia Católica tenía un poder inmenso y podía mediar en los conflictos que podían haber entre algunas potencias europeas, ¿verdad? Otro ímpetu que hizo posible la colonización o la mayor presencia de Asia, de Europa, de las potencias europeas en Asia, fue justamente la revolución industrial que empezó hace 1770-80 justamente en Europa, ¿no? Bien, específicamente, ¿qué fue lo que impulsó a los europeos ir hacia Asia? El tema fue la caída de Constantinopla, ¿no? Del Imperio Romano de Oriente. Había desde hace muchos años un comercio entre Asia y Europa, ¿no? La famosa Ruta de la Seda, probablemente ustedes han escuchado, que empezó, se dice, hace 2000 años,
que permitía que especias, seda, porcelana de China, India, llegaran hacia Europa, ¿verdad? Pasando por el Oriente Medio, ¿no? Pero esto obviamente se cortó cuando el Imperio Romano de Oriente fue capturado por los otomanos, ¿verdad? El Imperio Otomano. Obviamente, al no ser posible la ruta por el Medio Oriente para irse hacia Asia, los europeos buscaron otra ruta, ¿no? Y justamente el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 hizo posible que llegaran a Asia por otra ruta, ¿no? Los españoles fueron los primeros, obviamente, que llegaron al continente americano, pero después los portugueses, viendo otra ruta hacia Asia, descubren que dando la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, perdón, pueden llegar a Asia, y llegan justamente, Vasco de Gama fue el primero a llegar justamente a la India, ¿verdad? Entonces, los portugueses se unen a la conquista de Asia, ya habían llegado, como vamos a ver, los españoles a Filipinas, pero se unen prontamente los portugueses, y los ingleses, después de vencer al mar invencible español en 1588, también entran a la carrera por la conquista de Asia, ¿no? Lo particular es que la conquista, la colonización de varios países de Asia fue llevado, miren ustedes, a cabo al comienzo, no exactamente por los gobiernos, sino por algunas compañías privadas, como vamos a ver, la más famosa quizás es la Compañía de las Indias Orientales, ¿no? Se establecen estas compañías y ellos fueron los que empiezan la conquista del Asia Oriental, ¿no? Entonces a los españoles, portugueses e ingleses se unen los franceses y holandeses, ¿no? Entonces hay una pelea de los europeos por apoderarse del Asia. Y prácticamente el único que se salva, por lo menos en el sudeste asiático, es Tailandia. Se salva de ser colonizado. Ahora vamos a ver por qué también. Bueno, aquí está el famoso Tratado de Tordesillas. Se supone que esta línea de marcación era en 1494, la final. Se supone que de aquí para acá, esto iba a ser de España, y de aquí para acá se supone que esto iba a ser de Portugal, ¿verdad? Al final, bueno, Portugal también se queda con Brasil, ¿no? Pero esta fue la división del mundo que hubo ese año. Bueno, aquí tenemos un mapa de Asia, ¿no? Vamos a hablar, en esta clase vamos a hablar, pues, Asia es un continente inmenso, imagínense ustedes, desde Japón hasta Medio Oriente, no tenemos tiempo, vamos a hablar solo en esta clase y en las siguientes del Asia Oriental, noreste asiático, sudeste asiático y de la India en particular, ¿no? Bien, miren ustedes, en realidad los primeros europeos que llegaron a Asia fueron casi simultáneamente, o por ahí vamos a explicar bien, a fines del siglo XV, los portugueses llegaron a Goa, pero también por esta parte, y después los españoles, casi por ahí también los españoles, que se quedan con Filipinas, ¿no? Pero ellos fueron los primeros, como ustedes ven en este mapa, muchos llegaron después, ¿no? ¿Qué es lo que atrajo a los europeos al Asia? ¿Qué es lo que querían en Asia? Bueno, justamente lo que vamos a ver. Justamente una de las cosas era las especias, ¿verdad? Ustedes se imaginan, ¿para qué querían las especias? El clavo, la nuez moscada, la pimienta, estas especias. ¿Para qué querían los europeos estos? No solo para darle sabor como nosotros lo usamos usualmente, ¿no? Sino que era usado como preservante de las comidas. Imagínense ustedes, no había hace pues 200, 300, menos 500, 600 años atrás, no había refrigeradora, ¿no? ¿Cómo se conservaba la comida? Se salaba, se le echaba especias y esto podía alargar la vida útil de los alimentos, ¿verdad? Carnes, imagínense, ¿no? Entonces, por eso era muy preciada, aparte obviamente del sabor que le daba, ¿no? Entonces, imagínense ustedes cómo empiezan las exportaciones justamente
de estas especias hacia, especialmente las Molucas. Las Molucas es una isla que está en el archipiélago de Indonesia, ¿verdad? Acá hay un periodo muy interesante. Los portugueses fueron los primeros que llegaron a las Islas Molucas, a Indonesia, y ellos, para poder elevar el precio de estos productos, prácticamente quemaron muchas plantaciones para hacerse más ricos por esto. Pero miren ustedes la tremenda demanda que hay. Esa es una primera necesidad, ¿no? Pero no era la única, obviamente. No era la única. Bueno, aquí estamos hablando, perdón, este es de especie moluques, clavo, la moscada. Aquí estamos hablando de la pimienta en particular. Obviamente antes, la otra característica, antes de la incursión de los europeos en Asia, quienes llevaban esas especias a Europa eran los comerciantes musulmanes, en particular los árabes en realidad, ¿no? Pero a partir del siglo XVI en adelante ingresan al comercio pues los europeos, y los primeros que fueron ahí fueron los portugueses, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, hablemos de la India en particular. Entonces decíamos que por el lado del hacia oriente, occidente, perdón, llegaron primero los portugueses a Goa, ¿verdad? Goa es un lugar en la India, y establecen un emporio ahí, establecen una ciudad que le permite por un breve tiempo monopolizar el comercio de especias para su venta en Europa, ¿verdad? Pero obviamente las grandes ganancias que habían de la venta de estos productos atrajo pues obviamente el interés de otros europeos, ¿no? Y después vienen los Países Bajos, los holandeses, los franceses y los ingleses, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasaba en la India? En la India en ese momento existía el sultanato de Delhi, ¿no? India es un país milenario. Los musulmanes habían ya desde comienzos del segundo, siempre desde el segundo milenio, habían empezado a llegar hacia la India, y ya tenían un dominio grande con el sultanato de Delhi, que fue sucedido después por el imperio mogol. Los musulmanes llegaron a dominar esto. Pero lo que pasa es que India es un subcontinente inmenso, ¿no? En realidad, prácticamente antes de los ingleses no existía ningún imperio que tenía casi control absoluto sobre toda India, ¿no? Entonces el sultanato de Delhi fue un gran imperio, el imperio mogol también, pero esto no era absoluto, no cubría todo el subcontinente indio. Además, en los lugares donde tenía dominio, había estados donde los gobernantes locales rendían pleitesía al gobierno central, pero eran independientes, ¿no? De cierta forma, le pagan un tributo al gobierno central, pero ellos podían hacer su propio negocio. Y eso es justamente lo que se vio cuando llegaron los europeos, ¿verdad? Cuando llegaron los europeos, los estados que estaban en limítrofes con el mar Índico, obviamente vieron una oportunidad de negocio, ¿verdad? Y se las arreglaban con los europeos, ¿verdad? ¿Okay? Especialmente este hecho fue aprovechado muy bien por los ingleses, ¿no? Que también hábilmente los ingleses aprovecharon los conflictos internos. Es un país inmenso, India, siempre había conflictos internos o hacían pelear a un estado con otro, y así llegaron a convertirse en el poder dominante en el subcontinente indio, ¿no? Ahora, lo interesante de la India, este es un caso muy particular. La conquista de la India, imagínense ustedes, no fue hecho por la corona británica, fue hecho por una compañía que se crea en 1599 como una sociedad anónima. O sea, se junta un grupo de personas y crean una empresa, venden acciones a cualquiera que quiera comprarlo, levantan capital, levantan un ejército y van a conquistar a la India, ¿verdad? En 1599 específicamente obtuvo el permiso, imagínense ustedes, de la reina Isabel I para ejercer en exclusiva el monopolio del comercio con las Indias Orientales por 15 años, permiso que fue extendido consecutivamente, ¿no? Al comienzo, repito, la Compañía de las Indias Orientales, en base a su poderío militar, se establecía en un lugar y ya sea por las buenas o por las malas, comerciaba con los estados o con los soberanos regionales indios, ¿verdad? Pero el poder de
esta compañía se expande por gran parte del país cuando ocurre la batalla de 1757, ¿no? Cuando el Nahuatl de Bengala, Nahuatl es el virrey de una provincia del Imperio Mogol, se enfrenta a los ingleses, ¿verdad? Entonces los ingleses derrotan ampliamente a este soberano local y expanden su dominio por toda la India, ¿no? O gran parte de la India, ¿no? Ahora, lo interesante es que la India, imagínense ustedes, en esos momentos, cuando llegaron los portugueses primero y después franceses, ingleses y todos los europeos, era en realidad un gran centro industrial en el Asia, un centro industrial y comercial. Tenía algodón, seda, productos, producía textiles, y justamente por eso era codiciado la India, ¿no? Por eso era codiciado. Pero no solo eso. El atractivo de la India cambia después con la revolución industrial, porque también es visto como un mercado, ¿no? Para la venta de todos los productos que producía la industria textil de la India, y por supuesto la India en sí, pero más los países del sudeste asiático, después de la revolución industrial que empieza a fin del siglo XVIII en Europa, era visto como un lugar para conseguir materias primas, ¿no? Imagínense caucho, imagínense varios productos que necesitaban los europeos o Europa para alimentar la maquinaria industrial. En el caso particular de la India, que fue dominado, repito, o que fue colonizado por la Compañía de las Indias Orientales, este dominio de esta compañía termina en 1857 cuando hay un motín de los cipayos, ¿verdad? Unos soldados de la India que trabajaban o estaban en el ejército inglés, ¿no? Obviamente este motín es develado, pero esto creó una inestabilidad y la corona británica toma a partir de 1858 el el control directo de la India, ¿verdad? Miren ustedes, quizás algunos no conocen, pero en realidad si ustedes ven este mapa es muy interesante. En realidad, por gran parte de la historia, hasta el siglo XVIII, XIX incluso, las mayores economías en el mundo eran asiáticas, específicamente, como ustedes ven acá, China y la India, imagínense ustedes. Lamentablemente, la revolución industrial empezó en Europa y los europeos empezaron a modernizarse, especialmente con la máquina de vapor que reemplaza a la mano de obra humana, y incrementa la productividad, incrementa el poder económico de los europeos. Pero esto es reciente, esto es como ven este mapa, recién a partir de la revolución industrial empiezan Europa específicamente a aumentar su poder, y Estados Unidos viene mucho después. Entonces lo interesante es que cuando llegaron los europeos a la India y después a China, era una gran potencia económica. Obviamente no tenía el poderío militar ni China ni India para oponerse obviamente a los ingleses o franceses o los demás poderes coloniales que llegaron a estos países, ¿no? No tenemos mucho tiempo, así que vamos a pasar al sudeste asiático, ¿verdad? El sudeste asiático también es una región muy, muy interesante, ¿no? Es una región amplia que comprende la que está al sur de China y al oriente de la India, la Indochina, pero también estamos hablando de la península Malaya, estamos hablando de Filipinas, estamos también hablando de Indonesia. No hemos dicho, pero la India es un subcontinente con una población inmensa, con religiones diversas. Primero vinieron los persas trayendo, o los que vivían en Persia hace 2000 años trayendo la religión hindú, después ahí surge la religión budista, pero en el sudeste asiático también hay una diversidad increíble, ¿no? No solo en términos étnicos, un malayo es diferente de un filipino, o, bueno, se parece a un malayo y un filipino, pero es diferente, por ejemplo, de un birmano, por ejemplo, ¿no? Las diferencias étnicas, lingüísticas son enormes, enormes. Y diferentes religiones también, ¿no? De hecho, el sudeste asiático tiene mucha influencia de la India, ¿verdad? Por ejemplo, la escritura de Tailandia, de algunos países son
influencia del sánscrito, ¿verdad? Después también llegaron, y por eso o sea, vinieron comerciantes hindús y llevaron la religión hindú, la religión budista, que la budista fue la que más se quedó acá. Después vinieron los comerciantes musulmanes, llevaron la religión musulmana. Entonces tenemos una variedad inmensa de religiones, especialmente en el sudeste asiático, ¿no? Donde la mayoritaria es la religión musulmana, especialmente en Indonesia. Recuerden ustedes que Indonesia es el país musulmán más grande del mundo por población. Uno asocia la religión musulmana con el Medio Oriente, pero no. Indonesia tiene 260 millones de habitantes, de ellos casi 90% son musulmanes. Malasia también es mayoritariamente musulmán. Después, en segundo lugar, está la religión budista, que pegó preeminentemente en Tailandia, y también en Birmania, o llamado ahora Myanmar, ¿verdad? Y bueno, también tenemos la religión católica, que los españoles implantaron en Filipinas, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo empezó a ser ocupada esta región del sudeste asiático? Fue ocupada por dos flancos, ¿verdad? Por la parte oriental, los portugueses ocuparon Goa, después la India, después el siguiente destino fue Malaca, ¿verdad? Vamos a ver un mapa. Malaca era un puerto estratégico que controlaba, o donde pasaba gran parte, o casi la totalidad del comercio en el sudeste asiático. Malaca fue tomada por los portugueses en 1511, pero años después los holandeses los desalojan, y años después también estos holandeses fueron a su vez desalojados por los ingleses, ¿no? Entonces, por la parte del oriente, el sudeste asiático empezó a ser ocupado por los europeos, por los portugueses en 1511, pero también por la parte occidental, oriente, Malasia fue por la parte occidente, y por la parte del oriente los españoles llegan en 1521 a Filipinas y se quedan allí, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, miren ustedes, ¿no? Llegan los portugueses a Goa, después se van a Malaca, ¿no? Acá está, Malaca es un puerto, una ciudad en Malasia, ¿no? ¿Okay? Imagínense ustedes, antes de que llegaran los europeos, había un comercio muy activo entre China, el sudeste asiático y la India. Entonces casi todo el comercio pasaba por acá, ¿no? El estrecho de Malaca. Y hasta ahora la mayor parte del comercio, hasta ahora, gran parte del comercio de China con India y con estos países es a través del estrecho de Malaca. Por eso el que controlaba Malaca controlaba gran parte del comercio, ¿no? Entonces decía que los portugueses llegaron a Goa, después se establecen en Malaca, y por otro lado, por el occidente y por el oriente, los españoles llegaron a Filipinas, ¿verdad? Colonizando también Filipinas, ¿no? ¿Okay? Ahora, decía, antes de que llegaran los europeos había un creciente comercio con China, India y el sudeste asiático, pero los europeos que llegaron al comienzo, especialmente en su comercio con China, que requerían, repito, la seda, la porcelana, algunas especies, el té, tenían que pagar en plata, en monedas. Los chinos al comienzo no aceptaban otro tipo de producto, ¿no? A cambio de sus bienes. Entonces, por eso se habla de que la plata, pues, llegaba como moneda que era pagada por los europeos para acceder a productos del sudeste asiático, la India, y en particular desde China, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a hablar sobre China. Bueno, acá está el famoso galeón de Manila. Imagínense ustedes, desde 1568-70 hasta comienzo del siglo XIX había un comercio del galeón de Manila, ¿no? Salía de Acapulco, México también era dominio español, atravesaba todo el Pacífico y llegaba a Manila. Los galeones de Manila regresaban a Acapulco. Ahora, lo interesante es que de Manila se iban hasta Macao, y de aquí conseguían productos de China y del sudeste asiático. Entonces los barcos pequeños regresaban a Manila trayendo toda la carga del Asia, trayendo, repito, desde Asia seda, porcelana, té, especias y muchos productos más. ¿A cambio de qué? A cambio de la plata peruana, mexicana, y este comercio duró por casi 250, 60 años, ¿verdad?
Y justamente el 24 de septiembre de 1813, el gobierno español termina el comercio del galeón de Manila, por diversas razones. Prácticamente ya los españoles no tenían mucho predominio en el Asia, habían sido desplazados por los ingleses, franceses, holandeses, portugueses, y porque hubieron cambios políticos y ya deviene la independencia, pues en España mismo, y tenía la monarquía, perdón, en España mismo, cambio de monarquía en todo caso, y también en Latinoamérica ocurre el movimiento de independencia, ¿verdad? ¿Okay? Bueno, decíamos que Filipinas fue parte del galeón, de la ruta del galeón de Manila, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, las especias particularmente fueron los que trajeron a los portugueses, ¿no? ¿Okay? Que se establecieron, repito, en Goa, Malaca y después en Macao, ¿verdad? Después llegaron los holandeses que se quedaron con Indonesia, ¿no? Y los franceses que inicialmente llegaron a la India incluso antes que los ingleses, pero fueron expulsados de aquí y se quedaron después con la región de Indochina que vamos a ver aquí. Los ingleses no solo ocuparon la India, sino también lo que es ahora Myanmar, llamado Birmania, antes, y la península Malaya, Malasia y Singapur. Los ingleses, por ejemplo, después de ocupar la India, llegaron a Penang. Penang, este es un mapa antiguo de Malasia. Por aquí debe estar Malaca, por aquí está Penang, es una isla vibrante incluso ahora en la actualidad. Los ingleses llegaron primero a Penang. En realidad alquilaron esta isla a un sultán de Kedah, uno de los sultanes que había en Malasia, ¿no? Y en 1824 logran controlar Malaca, y después extienden su control a toda la península malaya, ¿verdad? Particularmente a la Malasia y lo que es ahora Singapur, que está en el extremo meridional de la península malaya. Los franceses llegan a Indochina cuando en 1859 capturan Saigón y después consolidan su presencia, aquí está, por todo la llamada Indochina, ¿no? Indochina porque está entre China y la India, no estamos hablando en particular de Camboya, Laos y Vietnam, ¿verdad? El único país que no fue colonizado, imagínense, esto es muy interesante, imagínense ustedes, India, todo el sudeste asiático es colonizado, pero el único que no es colonizado es Tailandia. Tailandia en ese momento y hasta principios del siglo pasado se llamaba Siam, el imperio Siam, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál fue la particularidad que permitió que Tailandia no fuera colonizada ante grandes potencias? Lo que pasa es que cuando llegaron los europeos, había un reino ayutthayano que pudo negociar, un reino consolidado que tenía el control del país, que pudo negociar con los europeos, ¿no? Este reino dura en realidad solo casi 300 años, o 400 años en realidad, cuando fue destruido por el ejército birmano. O sea, Tailandia a lo largo de su historia ha tenido peleas con el imperio birmano, otro gran imperio que fue, acabó pues en el siglo XV-XVI, justo cuando llegaron los europeos, y por eso no pudo resistir también a la presencia europea, ¿no? Es interesante Tailandia. Tailandia especialmente empieza un proceso de modernización con el primer soberano de la dinastía Chaktrim. Hasta ahora a Tailandia hay una monarquía, aunque las elecciones por elecciones eligen un primer ministro, con el primer soberano llamado Rama, ¿verdad? Que inaugura una dinastía de soberanos bastante diestros en el manejo de las relaciones internacionales y que pudieron mantener la independencia de su país. Especialmente ustedes imaginan, por ejemplo, acá está Tailandia, ¿verdad? Aquí están los franceses, aquí están los ingleses que están dominando la India y Birmania, y los ingleses ya se habían metido en Malasia. Entonces siempre los ingleses miraban con codicia a Tailandia y los franceses también. Pero los tailandeses hábilmente jugaron a las rivalidades de estas dos potencias para evitar ser colonizados. No solo eso, incluso cuando hubo un peligro de que los franceses lo invadieran, Tailandia hace un tratado con los rusos, con el imperio zarista, para justamente evitar ser colonizados. Muy inteligentes los tailandeses. Entonces, la existencia de un gobierno central
que tenía control de gran parte del país y que pudo jugar con la rivalidad de los potencias europeos, permitió que Tailandia nunca sea colonizada, ¿verdad? Indonesia era un enorme archipiélago, o es un enorme archipiélago, perdón, pero no tenía un gobierno central, ¿no? Imaginen ustedes, son 17.508 islas, ¿no? Entonces había imperios regionales, soberanos regionales. Indonesia desde tiempos antiguos era, porque acá está Indonesia, imagínate, este es Indonesia, entonces también controla gran parte de la ruta del comercio que había de China con el sudeste asiático y la India, ¿no? Entonces había soberanos locales que controlaban parte del país, pero no con el suficiente poder para oponerse a la llegada, pues, por ejemplo, los portugueses, que fueron los primeros que llegaron a Indonesia, y no pudieron resistir, pues, el dominio militar de esto, ¿no? Ahora, los portugueses fueron desplazados en 1602 por los holandeses, que en realidad tenían el control de Yakarta, que es la capital que está acá, como ustedes ven, pero obviamente gran parte del país no les interesó colonizar, ¿no? Más bien recién en el siglo XX tratan de extender el control en gran parte del país, ¿verdad? Entonces, esto es más o menos lo que podemos decir en esta clase, y en la siguiente continuaremos con la parte 2 hablando de la incursión europea en China, Japón, y qué fue lo que pasó con Corea. Muchas gracias por su atención y nos veremos entonces en la próxima clase. Gracias.